Aquí estamos haciendo otro videito de mecánica. Esta vez se va a tratar de cambiar esta parte de aquí. Es lo que sostiene la puerta. Tenemos que cambiar este pedazo, toda esta pieza de aquí. El plástico que lleva aquí arriba se rompió y ya no detiene la puerta. Ya no la detiene. Se cierra sola. Para esto, bueno, esta puerta tiene dos problemas. Este es un problema y el otro, aquí en esta parte, el seguro que tiene aquí para que no abran la puerta por dentro los niños, es más que nada para los niños que no abran la puerta, está bloqueado. Se bloqueó, ya no sirve y no abre por dentro. Parece que como que se ha de haber reventado el chicote que lleva por dentro. O sea, también la vamos a cambiar, vamos a quitar estos 3 tornillos que la está sosteniendo y tenemos que quitar toda la puerta, todo el forro este de aquí, tenemos que quitarla metiendo un desarmador aquí y botando los clips. Esos son los dos problemas que tiene esta puerta. Vamos a quitar este también, como ya les había mencionado, ya lo tenemos y vamos a ver cómo queda. Ahorita vamos a proceder a quitar todos los clips que tiene aquí, la que lo sostiene. Ya cuando los tenga todos botados, vamos a sacar la puerta hacia arriba, teniendo cuidado con el seguro aquí. Ahora vamos a proceder a botar los clips, los seguros que tiene la puerta, y ahorita vemos cómo va a quedar. Que nada más estoy grabando yo con una mano y con la otra mano voy a tratar de trabajar, pero si no puedo ya pausar el video y continuamos. Pero por mientras vamos a quitar estos, vamos a botar todos estos clips. Y aquí adentro en la tapita, aquí trae 2 tornillos, 1 o 2 tornillos aquí. También lo vamos a quitar. Y aquí adentro, aquí en este forro, abajo de este forro tiene también un tornillo. También lo vamos a quitar. Ahorita vamos a ver cómo va a quedar. Yo estoy usando una espátula aquí que tenía, que la usé para echar como estaco o algo así para la pintura. Pero la razón de que yo usé esta es porque no quiero usar un desarmador. No tengo la herramienta para botar esto correcta. No quiero usar un desarmador para no lastimar la pintura aquí. Entonces lo que hice es usar una de estas de plástico, meterla aquí y palanquearla, ¿sí? Sacar los seguros. Ya están. Ahora vamos a botar este tornillo que está aquí. Está sosteniendo la puerta también. Y aquí también tiene 2 tornillos. Vamos a ver si se lo puedo quitar. Ahí está, ya se lo quité. También vamos a quitar estos 2 tornillos de cruz que están aquí. Están sosteniendo la puerta. Y este de aquí. Aquí está otro tornillo de cruz. Ahí está. Vamos a proceder a quitarlo. Ya la hemos aflojado. Ya está floja. Y después lo vamos a quitar. A ver cómo está por dentro. Ya quitamos la puerta. Así quedó. Hemos quitado estos que van aquí en la puerta del control para subir y bajar el vidrio. Aquí, este es el chicote. Aquí está el problema, amigos. Mire que hay un problema. Se rompió entonces ya no
no se podía abrir por dentro. Pero vamos a ver qué pasó acá, porque se trabó aquí. Bueno, ya estamos aquí en un problema. Ahora vamos aquí a quitar este de aquí. Tenemos que quitar todo este sellador y vamos a ver cómo queda. Estos son los remaches que están dentro de la puerta. No se va a romper, mire, son puros remaches. Son puros seguritos que van aquí en estos agujeritos a presión. Vamos a retirar este tornillo que está aquí. Voy a usar un dado de 12 milímetros. Ahí está, no se alcanza a ver muy bien. 12 milímetros para retirar este y los otros de aquí atrás. De aquí voy a usar uno de 10. Voy a proceder a quitarlos y ahorita vamos a ver cómo queda. Ya está floja, ya está lista para sacarse. Pero aquí la puerta, si se dan cuenta, tiene este plástico que es como un sellador, como un aislante. No quiero quitarla porque toda esta línea amarilla que está aquí es un glue que le ponen para que se pegue el plástico. Como esta puerta trae una segunda capa de plástico, lo que voy a hacer es cortar por aquí. Voy a hacer un corte para poder sacar la pieza y luego le voy a poner un tape para no despegar todo esto. Voy a poner un tape aquí arriba. Vamos a ver cómo queda. Yo lo voy a cortar aquí, por aquí, o a lo mejor aquí abajo para poderlo sacar. Yo creo que aquí abajo, porque aquí arriba está sólido, no puedo sacar la pieza. Aquí está este hueco, aquí lo voy a cortar porque voy a meter la otra y la voy a sacar. Vamos a ver cómo queda. Ya he hecho yo el corte aquí. Ahora vamos a proceder y a sacar la pieza. Tiene que salir bien. Tiene que salir bien ahí, a ver. Ahí está. Ahí está, amigos. La hemos sacado. Esta es la pieza que vamos a reemplazar. Bueno, vamos a traer la otra y vamos a ponerla. De la igual manera que la quitamos, la vamos a poner. Vamos a ver cómo va a quedar. Ahí está puesta ya. Ya la pusimos allí. Este se conoce como un door stopper. Creo que la gente lo conoce así como un door stopper. O un door checker. Un door checker. Vamos a apretarla bien y vamos a continuar con el otro problema. Ahí está perfectamente instalada. Vamos a ver si la puerta cierra. Bueno, ahí se detiene. Ahí se detiene la puerta. Ahí cierra bien. Ahí abre. El primer stopper. El primer allí que lo para. Y el segundo que la detiene bien. Bueno, este quedó bien. Ahora vámonos con este de acá. Vamos a sacar ese y vamos a ver si el que trajimos funciona. Igual de la misma manera vamos a tener que abrir aquí, romper para poderlo sacar y ya vamos a ver cómo va a quedar el otro. En este van a ser, como les había dicho, tres tornillos aquí que están sosteniendo la puerta, y aquí por debajo hay otros dos tornillos. Aquí hay otros dos. Aquí está uno, aquí está el otro. Aquí está el otro, el que tiene aquí esta base para que no pegue con el vidrio, es importante. Y lo vamos a sacar para poner la otra. Algo que les iba a mencionar, que yo le corté aquí. La razón que lo miran así, yo le corté aquí porque le voy a poner un tape
y después va a quedar todo sellado así. Vamos a proceder y vamos a quitar este de aquí y vamos a ver si queda el otro. Ahí está, amigos, ya la hemos sacado, hemos desconectado aquí, nada más trae un solo conector no va a haber mucho problema. Y vamos a ver, está laqueado este es el nuevo que vamos a poner. Miren cómo si funciona. Y este no, está laqueado. Se rompió algo de dentro, como el resortito, no sé. Vamos a ver si podemos poner la otra y vamos a ver cómo va a quedar. Igual de la misma manera, y aquí la vamos a meter para adentro. La vamos a asegurar, atornillar acá primero, aquí, y lo vamos a probar a ver si sirve. Bueno, vamos a instalar esa a ver cómo queda. Ya está aquí instalada la nueva. Ya nada más vamos a apretar bien aquí los tornillos para estar seguros de que sí va a quedar bien. Aquí está. Laquea y deslaquea la puerta. Funciona también el seguro. Vamos a proceder a ponerle tape a todo el plástico donde le abrimos y vamos a poner la tapa y vamos a terminar esto. Vamos a ver cómo queda. Así nos ha quedado la puerta ya, amigos. Ya acabamos de instalar de acá. Trabaja bien. Le pusimos el tape aquí donde cortamos el plástico. Arriba también un pedacito de este lado. Ahora vamos a proceder a poner la puerta, conectar la puerta aquí. Este es para el vidrio, es el elevador del vidrio. Y vamos a poner este también. Este es el chicote, el que va a la manija de la puerta que abre por dentro. ¿Se acuerdan que el otro está roto? Vamos a instalar este. Y vamos a poner la tapa, a ver cómo queda. Está, amigos, hemos puesto la tapa de la puerta. Esta está sencilla porque hay otras puertas que traen un alambrito aquí arriba en el vidrio. Es un poco más difícil. Esto es más fácil. Vamos a ver si funciona, a ver si abre. El problema era funciona. Vamos a ver ahí tiene que abrir la puerta por dentro. Ahí está, amigos, ya quedó. Ahora vamos a nomás a presionar. Sí, miren, vamos a presionar la puerta para que cierren los seguros que tiene por dentro. Y luego vamos a poner los tornillos que venían aquí. Venían dos y aquí venía otro que vamos a acabar de ensamblar y ahorita nos vemos. Ahí está, amigos, ya quedó la puerta. Ya nomás faltan unos detallitos que es, ya pusimos aquí el tornillo, ¿verdad? Ya está ahí. Entonces vamos a ponerle su tapa para atrás. Ahí está. Ahora vamos a ponerle otra tapa que lleva aquí, otra tapa que lleva allí. Vamos a ponérsela. Aquí está. Cuando quiten esta tienen que tener cuidado, no vayan a romper este piquito que está aquí, ¿eh? Vamos a ponerlo también aquí. Ahí está. Y por último vamos a poner la gomita que va aquí en el seguro de la puerta, que nos indica cuando está laqueado y cuando no. Esto es muy sencillo, esto nomás va a pura presión. Está muy sencillo aquí. Así nomás. Ahí está, amigos, hemos terminado con esta puerta. Y ya está, vamos a estar seguros de que sí abre por dentro. Está, cerramos la puerta, abrimos, ahí está, seguro, abre y cierra, trabajando perfectamente. Cerramos, quitamos el seguro, abrimos,
No hay rechinido tampoco de la pieza que pusimos aquí. Ni nada, amigos. Ahí está, hemos acabado esta. Esta es una puerta de un Honda 2005 Accord, Honda Accord, de la puerta trasera del lado del conductor. Ya en otro video vamos a hacer algo similar con la puerta delantera del mismo carro 2005. Igual, el problema es que se rompió el plastiquito y no detiene la puerta. Bueno, gracias por ver este video. Si te gustó, deja un like, comenta. Vamos a responder lo más pronto posible. Y ahí está, un proyecto. Gracias.